con esta tragedia que está siendo el coronavirus, la pandemia. Hombre, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que no podemos quedarnos en una fotografía fija de lo que es hoy la pandemia. Hay un antes de la pandemia, hay un presente y hay un futuro. Y tenemos que analizar los tres. No es lo mismo una pandemia en una sociedad muy sana moralmente que una pandemia en una sociedad muy debilitada moralmente. Por eso la crisis que hemos vivido es anterior a la pandemia. Hay una sociedad anterior a la pandemia que tenemos la obligación de entender y de comprender. Y por eso yo quiero arrancar de dónde veníamos, de dónde partíamos, no solo del presente ni del futuro, pero hay que partir de la realidad de un pasado anterior. Nosotros estamos ya viviendo antes de la pandemia una crisis de civilización. Había una crisis de la persona, había una crisis de la verdad. Es decir, a lo largo de muchos años, de muchas décadas, fundamentalmente hemos ido abandonando referencias permanentes en nuestra vida, religiosas y no religiosas. Mi generación, que sin duda tiene éxitos, vivíamos mucho mejor que antes, pero sin embargo hemos pagado un precio. Hemos ido perdiendo referencias permanentes en la sociedad en la que estamos. Hemos dejado de creer y hemos debilitado muchas instituciones que son esenciales y básicas. La familia, el matrimonio, la dignidad de la persona. Entonces nosotros hemos vivido ya de una situación en la que ya el desorden se hacía palpable antes del coronavirus. Todos nos dábamos cuenta que en España había nacido un gobierno fruto de la crisis, un gobierno de unas características muy extremas del Frente Popular, como en la Segunda República. Se asociaba lo peor en el gobierno. Era la culminación de una etapa presidida por un predominio de una cultura de izquierdas y una incomparecencia cultural de nuestros valores, de lo que nosotros representamos o tratamos de representar con nuestros defectos y nuestras limitaciones. Nosotros habíamos, en buena medida, socializado la nada, es decir, habíamos dejado referencias permanentes en el camino, es decir, había habido un adversario que se había impuesto en nuestra sociedad, que era lo que algunos dicen y llamamos el relativismo, es decir, que en el fondo no hay que creer en demasiadas cosas. Eso que dijo el Papa Benedicto, la dictadura del relativismo, es decir, que lo importante era no creer en demasiadas cosas. Y de esa posición hemos tenido una situación presidida por ese relativismo moral. Y eso nos ha significado que se ha acelerado en los últimos años una prevalencia, una victoria de la mentira sobre la verdad. El papel de los medios de comunicación ha sido que lo que representábamos algunos, pues está marginado en nuestras casas, en nuestras instituciones, en nuestras universidades, en nuestras propias organizaciones, pero a la opinión pública estábamos marginados y nos ha faltado coraje y valor. Eso que decía fundamentalmente el Papa Benedicto en el último libro que ha escrito, sus memorias, ha habido un credo del anticristianismo que ha hecho que todos aquellos que no lo acepten sean excomulgados de nuestra sociedad. Bueno, ha pasado esto, ha pasado en estos años esta situación, pero no son cuestiones muy abstractas, muy teóricas. Yo he vivido una de ellas muy especialmente, de la prevalencia de la mentira sobre la verdad. Cuando llegó Rodríguez Zapatero al gobierno de España en 2004, y no quiero hacer una acción partidaria, ni hoy no vengo a hablar de política de partidos, pero el año 2004
Zapatero fundamentalmente hace un proyecto compartido con ETA. ETA deja de matar y Zapatero se compromete a ofrecer una sociedad radicalmente distinta en el terreno moral, social y territorial. Dejaba de matar ETA, pero el gobierno de España le ofrecía una transformación de una sociedad, ofrecía otra sociedad. Y ETA aceptó el envite. Y hemos vivido desde el 2004 un proceso, un proyecto que esencialmente ha significado la prevalencia de la mentira sobre la verdad, porque muchos han dicho que hemos derrotado a ETA, ¿no? Hemos pactado con ETA. Un proceso, por un lado, de eliminación del terrorismo, que como a todos nos parece muy bien, pero con un precio. Hemos permitido un proyecto para socavar, para reemplazar, para sustituir una sociedad por otra. Y eso es lo que fundamentalmente ha determinado la situación previa a la pandemia. Es decir, una sociedad en la que el relativismo ha sido hegemónico y hay una moda dominante que fundamentalmente ha podido sobre lo demás. Y en esas circunstancias, es decir, en el desorden, porque ellos no tienen un orden social distinto del nuestro, no, ellos en ese esfuerzo para socavar una sociedad lo único que ofrecen es desorden. Ellos sustituyen los derechos humanos previstos en la Convención de 1948 en defensa de la dignidad de la persona por un listado de nuevos y falsos derechos que son contrarios a la dignidad de la persona, que son antinaturaleza humana, antidignidad humana, y así se va desarrollando el aborto, la eutanasia, la ideología de género, el transhumanismo, que fundamentalmente determinan una moda dominante. Y aquellos que se aparten de esa moda dominante se tienen que recluir en su casa y en sus instituciones. Bueno, esa es la situación fruto de un relativismo moral. Bueno, y con ese desorden en el que vivíamos, pero llegó la pandemia. La pandemia viene a ser algo así como el acelerador, el catalizador de una gran crisis, pero que estaba ya antes incubada en nuestra sociedad. Entonces ahora es un momento en el que tenemos el desorden al máximo. ¿Y qué tenemos que hacer fundamentalmente cuando estamos empezando a vivir la expresión del extremo desorden que llega con la pandemia en una sociedad que estaba ya enferma? Pues evidentemente, como antes ha dicho el presentador, que no voy a cambiarle nunca sus términos, tenemos que ser no optimistas, pero sí siempre los cristianos tenemos que fundamentarnos en la esperanza y tenemos que ser capaces de afrontar absolutamente con esperanza el gran debate que vamos a tener en el seno de nuestra sociedad. Pero lo primero que tenemos que conseguir es preguntarnos a nosotros mismos si este confinamiento que tenemos ya desde hace 2 meses nos está cambiando internamente algo a nosotros. ¿Nos hemos hecho mejores? ¿Hemos fortalecido nuestra dimensión espiritual, nuestra dimensión religiosa? ¿Valoramos de verdad ahora más la importancia de una familia? ¿La importancia de un matrimonio? ¿La importancia de unas relaciones con tus hijos? Si no nos ha cambiado nada la pandemia, pues no habrá servido para nada. Si la pandemia nos ha transformado interiormente, nos va a dar una gran fortaleza para afrontar el futuro. Entonces, la primera pregunta es si hacemos examen de conciencia o no. Y si somos capaces de fortalecernos interiormente para lo que viene, para lo que va a venir, que como antes he dicho en el comienzo, es muy difícil de predecir. Pero a mí lo que más me preocuparía es que nuestro objetivo fuese hoy vivir como vivíamos ayer, como si fuese una situación no presidida por la crisis. Si nosotros tenemos como objetivo vivir como antes de la pandemia, no habremos aprendido nada, lección alguna,
de esta terrible situación que estamos viviendo. Y cada uno tiene que preguntarse en qué debe cambiar. Yo creo que los que pensamos de una determinada manera hemos sido bastante cobardes para hacer un debate público. Nos hemos encerrado en nosotros mismos, en nuestras familias, en nuestras instituciones. Muchas veces no hemos sabido sumar con los que pensamos de una manera similar, aunque pertenezcan a otras instituciones. Hemos participado menos de lo necesario. Hemos dejado que hubiese una primacía de una cultura de la izquierda porque ha habido un cierto miedo a enfrentarse a una moda dominante en el ámbito de la cultura. Porque yo, de las pocas enseñanzas que yo obtuve cuando estuve en el País Vasco, en los años más duros, que no fueron los 90, que fueron los 80, en aquellos años, cuando yo estaba en la UCD, estábamos en la transición, yo enseguida entendí que había dos miedos que yo tenía que superar, que era un miedo físico a una organización porque te podía matar, ETA, pero había otro miedo mucho más difícil de combatir, que es el miedo reverencial. El miedo al ambiente dominante, al qué dirán de ti, si eres un retrógrado, si eres un carca, si eres un español porque defiendes determinadas ideas en el País Vasco. Bueno, el miedo físico es más fácil de superar que el miedo reverencial a un ambiente. Bueno, yo creo que ahora el miedo muchas veces que hemos tenido es el miedo reverencial a un ambiente. A veces nos da miedo lo que piensan de nosotros y a veces hemos escondido nuestras convicciones que las hemos resguardado en nuestras casas y en nuestras instituciones. Entonces algo tenemos que cambiar. Y esa es la gran pregunta interior que cada uno de nosotros tiene que hacerse y tiene que responderse, ¿no? Yo he dicho alguna vez que en estos 2 meses que llevo sin salir de casa, porque sigo escrupulosamente las instrucciones, y yo que yo soy ya me molesta mucho, pero soy ya pertenezco a una clase de alto riesgo, ¿no? Cuando cumples determinados años. Pues yo me pregunto a mí mismo, ¿y qué ha cambiado más en mi vida en estos 2 meses? Yo digo, en primer lugar, que lo que ha cambiado es la sensación de limitado que soy y de la sociedad en la que vivo. Estábamos muy seguros de nosotros mismos. Parecía imposible que nos pase lo que nos está pasando. Parecía imposible que un virus nos haya obligado a escondernos en nuestras casas, con razón. Pero quiero decir que estábamos tan seguros de nosotros mismos. Por ejemplo, las personas que no creían en Dios estaban tan seguros de su posición que fundamentalmente han estado muchos años persiguiendo a los que piensan y creen en nuestras convicciones y creencias. Estamos siendo absolutamente prepotentes, unos más que otros, pero al final estábamos demasiado seguros. Y a mí la impresión primera que me ha producido esta crisis, lo limitado que soy y qué sociedad tan limitada en la que vivimos. La segunda consecuencia personal que a mí me ha producido es algo, lo tengo que decir, la proximidad de la muerte. Es decir, la muerte era algo que estaba ahí, que sabemos que nos va a pasar a todos, pero estaba lejos. Pero ahora, cuando ves los amigos tuyos, más jóvenes y mayores, que se han ido, yo he tenido la sensación de que la muerte es una realidad viva, más próxima de lo que pensamos, de lo que pensábamos. Y a mí eso también me ha producido un efecto. Y yo diría que en este confinamiento yo no tengo ningún complejo en decir que se ha reafirmado mi dimensión moral, espiritual. Es decir, yo ahora tengo una sensación, una impresión, una convicción de que la dimensión religiosa, que siempre ha estado presente en mi vida, que no lo he ocultado nunca, pero en este confinamiento se ha reforzado. Porque te das cuenta que esa dimensión espiritual y religiosa es esencial para vivir estos momentos difíciles y complicados. Entonces cada uno creo yo que tiene que preguntarse qué es lo que le está cambiando. ¿Es permanente? ¿Va a ser anecdótico? ¿Es temporal o no va a cambiar nada? Y repito, si no cambia nada, no serviremos
para el periodo que vamos a vivir, que es la tercera parte de mi intervención, la pospandemia. La pospandemia, como antes he dicho, viene de una pandemia, y la pandemia viene antes precedida de una crisis de civilización, de una crisis moral, de una crisis de valores, una crisis en lo más profundo de nuestras conciencias, de un modo de vida, de una comodidad que exageradamente había arraigado en nosotros, que precisamente por el plano de la comodidad nos había llevado al relativismo en nuestra sociedad. Por eso, esta crisis que vamos a tener después de la pandemia va a ser una crisis cuyo despertar va a ser amargo, va a ser traumático y va a ser dramático para muchos españoles y muchos europeos cuando termine el confinamiento. Hoy estamos en el confinamiento, pero mañana vamos a ver las consecuencias traumáticas, dramáticas, en lo que significa nuestra vida, es decir, en nuestro modo de vida, nuestro estilo de vida, nuestra manera de vivir. Y entonces lo que tenemos es que darnos cuenta que si no cambiamos interiormente no vamos a poder afrontar bien esa situación. Si nos fortalecemos interiormente, moralmente, espiritualmente, ¿qué duda cabe que vamos a afrontar bien esa situación? Pero hay una condición sine qua non, que es la autenticidad en ese cambio, en esa transformación. No vamos a vivir como antes, vamos a vivir de otra manera. Y eso nos va a producir una crisis no solo económica, una crisis social. Y España más que ningún otro país, precisamente por su estructura económica y porque es un sector de servicios el que prevalece en nuestra sociedad frente a un sector industrial. Vamos a vivir más la crisis que otros países europeos. Entonces, primero nos tenemos que preparar interiormente y luego tenemos que entender y comprender el alcance de la crisis. Esa crisis social a la que me estoy refiriendo en estos momentos. Entonces, en esa crisis político y social que vamos a vivir, claramente ya se apuntan los riesgos. Nosotros vamos a tener una sociedad muy polarizada, muy enfrentada. Van a tratar de que haya una sociedad subsidiada. Y algunos, desde un gobierno perverso como el que tenemos, van a tratar de hacerse fuertes en esos españoles que no tienen ninguna iniciativa y que solo pueden pensar que van a vivir mejor con una sociedad más subsidiada que nunca. Y eso es lo que están preparando. Y vamos a ver por eso una sociedad muy polarizada. Y vamos a vivir un gobierno con un frente hecho antes del coronavirus y que es muy malo y muy perverso para España. Y tenemos un problema de que hoy no hay una alternativa política, porque para que haya una alternativa política tiene que haber una alternativa cultural, de ideas. Y hoy hay en la oposición partidos que compiten, pero que en mi opinión hoy no están en la urgencia de una alternativa. Y eso es lo que vamos a vivir. Alguien podrá decir, usted está desmintiendo lo que ha dicho el presentador, que les voy a trasladar mucha ilusión y mucho ánimo. No, yo voy a trasladarles la verdad. Y yo nunca creo que hay que ser ni optimistas ni pesimistas. Lo que hay que es saber abrazar la verdad, entender lo que vivimos, comprender de dónde venimos, comprender la importancia de la transformación interior que nos exige una pandemia como acabamos de vivir y entender y comprender los problemas de verdad que tenemos delante de nosotros. Y yo creo que eso es esta larga introducción, pero que quiero ya no sobrepasar el tiempo, porque creo que ya a esta hora les produciría ya sopor y no quisiera en modo alguno llevarles a ese sentimiento y a esa sensación. Y a partir de ese momento me pongo a su disposición para el coloquio que quieran introducir. Muchas gracias, Jaime. Soy Carlos, que estoy administrando esta sesión por Zoom y te voy a trasladar las preguntas que van llegando. Muy bien. Encantado, Carlos. En primer lugar, Fernando pregunta si ves
alguna analogía con las diferentes pandemias que ha habido a lo largo de la historia, en la pandemia que estamos ahora viviendo. Vamos a ver, yo no soy un historiador. El otro día, el referente cultural más importante de la plataforma que presido, que es Remy Brac, yo estoy en contacto permanente con él y él me decía, bueno, yo estoy estudiando las distintas pandemias que se han producido a lo largo de la humanidad, y que son muchas. Yo no las he estudiado, no lo sé. Yo no sé compararlo con otras plagas, no sé compararlas con las plagas de Egipto, no sé compararlas con la peste, con la lepra o con la gripe en el año 18, ¿no? No tengo esa capacidad. Yo lo que sí digo es que esto no hemos vivido nunca una situación de estas características. No solo la pandemia. Nosotros ya antes de la pandemia estábamos viviendo el final de una etapa. Hoy precisamente 8 de mayo del 2020, 75 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, que era el final de una etapa histórica. Entonces yo lo único que puedo decir en esta respuesta es que, sin entrar en comparación con otras plagas de la Edad Media o de la Edad Moderna, que no lo sé, lo que sí puedo decir es que esto es inédito para nuestra generación. Nunca habíamos vivido una situación de estas características. Ni la pandemia ha tenido antes una referencia en nuestras vidas, ni la crisis antes de la pandemia había sido similar en circunstancias anteriores. Muy bien. Hay otra pregunta sobre la actuación del gobierno. Indica que este gobierno se le critica porque está actuando, se dice, en solitario y está aprovechando también para legislar más allá de la situación de la pandemia. ¿Crees que es así? Bueno, yo no estoy en la política activa, con lo cual yo creo que los políticos hacen bien en enjuiciar la gestión del gobierno. A mí me parece que la gestión del gobierno en los términos, en efectos de la pandemia, no es lo más relevante. Yo participo de la impresión de que ha sido una pésima gestión, pero no es lo más relevante. Lo perverso del gobierno es el proyecto que estaba detrás de este gobierno cuando nació. Y eso es lo que es más inquietante, es la perversión de un proyecto que consiste en reemplazar una sociedad por otra, un modelo de sociedad por otro, que ese es el gran debate que vamos a tener después de la pandemia, un modelo de sociedad u otro. Y ese proyecto ya estaba instalado en el gobierno antes de la pandemia. Eso es lo que más me inquieta de este gobierno, más allá de la pésima gestión que ha desarrollado. Lo que me angustia, lo que me preocupa, lo que me produce dolor, es que detrás de este gobierno hay una transformación de ingeniería social en nuestra base social. Eso es lo más inquietante. Pero no es en la administración de la pandemia, no es en la naturaleza del proyecto político que está detrás de este gobierno. Y eso significa que tratarán de socavar el valor de la libertad, los valores cristianos, las referencias esenciales a instituciones como la familia, la libertad de educación, la dignidad de la persona. Y en esa batalla de ingeniería social están, sin duda. Eso es lo más inquietante de este gobierno. Pregunta Sebe que mediáticamente, hace una reflexión, mediáticamente la izquierda dice es más hábil que la derecha. A modo de ejemplo, de forma insistente han habituado a la población a llamar ultraderecha a Vox cuando Podemos u otros representan la ultraizquierda. Y pregunta Sebe cómo podemos dar pasos para salir de ese miedo a decir las cosas como son. Pues atreviéndose, como antes he dicho, hay que vencer al miedo reverencial. Yo creo que hay que ser más valientes en ese terreno. La supremacía de la derecha, de la izquierda respecto a la derecha, no es solamente de comunicación, ¿eh? Siempre se dice, no es que la derecha comunica mal, no, es que la izquierda tiene un proyecto y en el ámbito cultural tiene una dirección y la derecha no lo tiene.
Y yo creo que el problema no solo es un problema de que comunicamos mal, o bien, o regular. No, yo creo que faltan ideas, falta un proyecto cultural. Nosotros a lo largo de estos años hemos aceptado una supremacía cultural de la izquierda. Y aunque hemos gobernado años, yo en particular, en la etapa de Aznar 5, y Aznar gobernó desde el año 96 hasta el 2004, pero sin embargo, en la sociedad, en el ámbito cultural, fundamentalmente ha habido una prevalencia de la cultura de la izquierda. Ellos tienen un proyecto de ruptura, de transformación de nuestra sociedad, y yo creo que la derecha no lo tiene. Pero eso no solo hay que decirlo de los partidos políticos, ¿eh? Es que yo creo que en este debate cultural las universidades no han estado presentes. Y yo creo que no han sido capaces de sumarse entre sí para dar una batalla cultural. Es decir, lo que vivimos es una incomparecencia cultural de décadas. Y que en ese terreno, cuando uno se acerca a la televisión, se da cuenta. Y cuando se acerca a las películas que se han hecho en España desde el año 76, se da cuenta. Y al final es un terreno en el que la derecha yo creo que ha abandonado ese espacio. En la comunicación, en el cine, en la cultura, y las universidades han estado encerradas en sí mismos, sin dar una batalla. Han estado muy concentradas en su interior y en su institución y en la calidad que han dado a los alumnos, pero en lo que es la batalla por lo que es el medio ambiente cultural, pues no hemos sabido estar, no lo hemos sabido hacer, no lo hemos podido hacer, no lo hemos querido hacer. Nos ha dado miedo, pero ha habido un déficit y en definitiva ha habido una incomparecencia en la batalla de la cultura, que es más, volviendo a su pregunta, que un problema de habilidad en la comunicación, sí o no. Pregunta Jesús si piensas que España corre un riesgo real de convertirse en otra Venezuela. España tiene en esta crisis de valores del Occidente, todos estamos viendo esta crisis, pero tiene sobre todo, en mi opinión, un punto débil que es una crisis de nación. De la misma manera que Francia tiene una crisis de sociedad, España tiene una crisis de nación. Y a mí he de decir que eso, en principio, es lo que más me angustia y más me inquieta. Entonces, en España, el gobierno que hoy tenemos es la suma de movimientos de liberación nacional, internos y externos. Es decir, ETA y Esquerra Republicana de Cataluña son dos movimientos de liberación nacional del País Vasco y de Cataluña contra España. Y Podemos es la expresión de un movimiento de liberación nacional contra España propio de países americanos. Son movimientos de liberación nacional contra España. Entonces es difícil predecir el desarrollo de ese Frente Popular en el gobierno. ¿Nos va a llevar a Venezuela o nos va a llevar a la disgregación de España? No lo sé, pero va muy mal encaminado. Entonces, muchas veces no entendemos que el gobierno que teníamos antes de la pandemia era un gobierno cuyos dos socios principales fueron ETA por su proceso con Zapatero y Esquerra Republicana de Cataluña porque es lo mismo. Porque hicieron juntos las cosas cuando en Perpiñán ETA llega a Cataluña. Y entonces esos son dos movimientos de liberación nacional contra España. Y en ese ambiente, cuando se pacta por parte del Partido Socialista, se suma, lógicamente, Podemos. Porque se ha producido un vista a la izquierda derivado de ese proceso que acabo de definir. Y entonces, por eso, estoy yo tan inquieto como que España tenga un proceso colectivista al estilo de Venezuela,
como que tenga también una cierta fractura derivado de la influencia que en este gobierno tienen dos movimientos de liberación nacional como ETA y como Esquerra Republicana de Cataluña. Muy bien. Fernanda pregunta que como sociedad civil, ¿cómo podemos contrarrestar las fake news, la libertad de expresión, puntos suspensivos, impuesta por el gobierno? Bueno, o sea, yo creo que en estos temas es tal la dificultad de lo que tenemos, que primero no hay que angustiarse. Cada uno tiene que hacer lo que pueda hacer. Y solo tiene que estar preocupado de hacer lo que pueda hacer él. Yo presido una pequeña fundación, Valor y Sociedad. Y yo, al mismo tiempo, presido un pequeño movimiento europeo que se llama One of Us. Bueno, yo me tengo que preocupar de eso, de que esté más presente, de que los movimientos que existen en ese terreno no sean tan testimoniales, que podamos incorporar a este trabajo a las universidades, que en esa falta de comparecencia cultural estemos más presentes. Y entonces, cada uno tiene que preguntarse cómo afronta esta situación. Con más participación, sin duda con más capacidad de entendimiento con aquellos otros que piensan como tú, aunque no pertenezcan a la misma organización que tú, y sin obsesionarse. Es decir, va a pasar lo que Dios quiera. Y al final yo en esos sentidos soy providencial. Va a pasar lo que tenga que pasar. Y yo lo único que tener es la seguridad de que yo hago, con mis enormes limitaciones, que como antes he dicho, se han acrecentado con el coronavirus, pero tengo la obligación de hacer todo lo que esté en mis manos. No tengo que tener miedo, tengo que tener más coraje, tengo que participar más y tengo que saber sumar y unir y aglutinar a más personas, a más instituciones que piensan de la misma manera. Sí. Pregunta Ignacio. Dice, venimos de una década, al menos, en que, como has dicho en tu intervención, hemos cedido todo protagonismo cultural y social a la izquierda. ¿Ves en España alguien que realmente quiera establecer una lucha cultural para defender nuestras ideas? Yo creo que hay muchas instituciones y hay muchas personas, pero no hemos tenido la capacidad de saber unir. Y hemos estado dispersos, cada uno en su lugar, en su institución. Y hay mérito infinito en muchos de ellos, ¿eh? Pero esa cosa que se dice ahora, que no sé lo que significa exactamente, las sinergias, no la hemos sabido establecer. ¿Cuántas veces yo escucho a personas que descalifican a otra porque pertenecen a una institución diferente? ¿Y cuántas veces uno se encierra en sí mismo, en su propia institución? Porque da mucha pereza dar esta batalla cultural. Lo que es seguro es que esta batalla cultural solos no lo podemos dar. Y si tenemos una capacidad de suma y de aglutinarnos, además tendremos que tener algún medio de comunicación, que no lo tenemos. Porque normalmente los medios de comunicación, en algunos de ellos, o la mayoría, se instalan en la moda dominante. No en la defensa de unas ideas y de un modelo cultural. No. Sobreviven. Y lo que quieren es no llamar excesivamente la atención, no separarse de la moda dominante que es perversa, la que hoy vivimos singularmente en estos medios de comunicación. Comenta Miguel Ángel que se ve una alternativa clara en Madrid con Almeida y Ayuso y es algo que preocupa al gobierno. Pregunta, ¿cómo podemos conseguir que proliferen líderes de estos perfiles en otras comunidades autónomas? Vamos a ver, yo vi el debate, no entero, pero vi el debate del otro día del Congreso y evidentemente los líderes de los partidos de Vox, del Partido Popular, que en mi opinión son los llamados a definir la alternativa en el futuro,
me parecieron grandes discursos, pero yo salí también con la enorme preocupación que vi más desdibujada que nunca la alternativa. Los tres partidos, Ciudadanos lo incorporo, aunque tengo muy poca confianza, creo que Ciudadanos está en una fase final, pero Ciudadanos votó a favor de la medida del gobierno, el PP se abstuvo y Vox votó en contra. ¿Qué alternativa es esa? ¿Cómo podemos pensar que puede haber una alternativa política si antes no hay unas bases de un proyecto político-cultural que de alguna manera une a ambos? Yo creo que tienen en estos momentos una obsesión por la competencia entre ellos. ¿Quién gana a quién? Y sí, y en Madrid han sumado, y en Sevilla y en Andalucía, pero unas elecciones generales para que haya una alternativa de gobierno en España con todas las circunscripciones electorales que tenemos, hace falta antes que haya gestos de que se ponen de acuerdo. Esto no puede ser una competencia a ver quién gana al otro. Esto es como un atleta que tiene que saber que dentro de unos meses, unos años, tiene que saltar una pértiga o con un salto de altura 2 metros. Bueno, pues para que pueda saltarlo tendrá que entrenar. La alternativa, para que sea una realidad, hay que entrenarla, ¿eh? Desde luego hay que trasladar la idea de con quién la quieres hacer. Y no te acomplejes por decir que te entiendes, por ejemplo, con Vox. PP y Vox están llamados a entenderse. Pero es evidente que tendrán muchos meses antes de que lleguen al gobierno trasladar la idea de que van a hacer un proyecto común. Y hay una derecha más de principios y una derecha más pragmática, pero tendrán que llegar antes a un acuerdo sobre ideas esenciales. Falta un proyecto que hay que trabajar sobre él. Esto no va a llegar solo porque unos votos den a unos y a otros la mayoría en un momento determinado. Madrid es la excepción. En Madrid hay más votantes del centro derecha que en otros sitios. Pero para ganar unas elecciones en España hace falta trabajar muchos meses antes por un concepto de una alternativa. Y antes que una alternativa política, hace falta una alternativa de ideas, de proyectos. Y hace falta no avergonzarse de los socios de gobierno que tenemos. Yo esto lo digo porque a mí me obsesiona mucho. Yo fui de la OCDE. Yo fui de la OCDE hasta que terminó la OCDE. Pero yo era favorable al acuerdo con Alianza Popular de aquellos años. Pero Alianza Popular era denostado por muchos compañeros de mi partido. Y yo decía, oye, que al final las bases sociales son muy parecidas, las de UCD y la Alianza Popular. Tenemos que, sabiendo que el Partido Socialista es muy poderoso y va a ganar las elecciones de 1982, como así lo hizo González, tenemos que ser capaces de presentar un proyecto común. Lo hicimos solo en mi tierra, en el País Vasco, y UCD y Alianza Popular fuimos juntos. He de decir que gracias a la tarea de Marcelino Oreja, que estaba al frente de la candidatura de la UCD en aquel momento de Guipúzcoa. Pero ahora, si no somos capaces de perder los complejos entre ambos, si vemos a Vox como un partido demonizado de la extrema derecha y no nos damos cuenta que Vox en el fondo es una respuesta a una falta de convicciones y de principios que se demostró que existían en mi partido, en el Partido Popular, pues no llegaremos a ningún arreglo. No habrá alternativa. Me preocupa mucho el Frente Popular que tenemos en el gobierno en España y me preocupa más hoy, a fecha de hoy, el déficit de una alternativa que va a ser esencial, indispensable ante la maldad y la perversidad que va a venir de este gobierno. Respecto del día después del coronavirus, 3 preguntas cortas. ¿Crees que habrá disturbios? La segunda, ¿crees que nos va a intervenir Europa? La tercera, ¿qué crees que va a ocurrir en las elecciones siguientes? Empezaré por lo siguiente. ¿Cuándo serán las elecciones siguientes? El Frente Popular no se va a ir como se fue Zapatero.
Y es evidente que vamos a ver cuándo tendremos las elecciones siguientes. No lo sé. Esa respuesta, en mi opinión, es impredecible hoy. Disturbios, lo lógico es que la crisis social va a dar lugar a violencia. Cuando el desorden llega al extremo desorden, y eso vamos a vivirlo, qué duda cabe que el extremo desorden no termina en el desorden extremo, sino termina en la violencia. Entonces va a haber violencia, y va a haber una violencia social. No, no va a ser la guerra civil, no, va a ser una violencia diferente, una violencia más urbana, pero va a haber una situación, en mi opinión, de violencia ante una crisis social. Segundo, lo lógico es que la situación en España, desde el punto de vista económico, en las grandes cifras, en la necesidad que vamos a tener de tener un respaldo de las instituciones europeas, pues sí, yo creo que esta vez vamos a tener que tener un rescate europeo. Y lo que pasa es que en ese rescate europeo, que no es lo peor, porque ese rescate europeo sin duda nos va a obligar a rebajar nuestro nivel de vida, pero qué duda cabe que no es lo peor. Lo peor es que haya partidos del gobierno que se rebelen a esas decisiones de que la Unión Europea intervenga en el gobierno de España. Y respecto de las elecciones, con lo cual sí que creo que va a haber, en principio, una intervención europea, pero lo que no creo es que sea fácil, porque va a haber partidos del gobierno, partidos que forman parte del gobierno, que se van a rebelar con las medidas drásticas que va a exigir la Unión Europea. Y respecto a las elecciones, ya lo he dicho. Yo creo que las elecciones, vamos a ver unas elecciones vascas, unas elecciones gallegas, unas elecciones catalanas. La fecha de las elecciones generales, hay quien dice que el gobierno no puede aguantar más que pocos meses. Yo pongo interrogante. Si ellos no van a ganar las elecciones, demorarán las elecciones hasta que convenga, hasta que les convenga, porque el Frente Popular que tenemos en el gobierno no es una coalición de partidos, es un frente para la ruptura. Y algunos piensan, ojalá se lleve por delante el coronavirus a este gobierno inmediatamente, pero ellos van a tratar de crear una base social de subsidiados, de personas que crean que solamente con un gobierno de estas características social comunista van a poder vivir de una determinada manera, con lo cual va a haber una confrontación social relevante en España. Otra pregunta que dice, ¿hasta qué punto piensas que voces discordantes en el propio PSOE pueden hacer que cambie el rumbo o la actitud de este gobierno? El PSOE está en el proyecto. Es decir, el PSOE es más protagonista del proyecto que Podemos. El proceso arrancó con Zapatero y con ETA. Y algunos dijeron que se había producido una gran metamorfosis de ETA. ETA había dejado de matar. Bueno, lo que cambió fue el Partido Socialista. El Partido Socialista, cuando hace ese proceso con ETA, al final cambia de aliados. Y de la misma manera que en el 2001 el PSOE y nosotros, PP en el País Vasco, Nicolás Redondo y yo, hacemos un acuerdo para buscar una alternativa al gobierno nacionalista. A partir del momento en el que Zapatero gobierna España, introduce un proyecto en el que se produce una metamorfosis profundísima del Partido Socialista, que busca en ETA, que busca en Esquerra Republicana de Cataluña, que busca en todos los nacionalistas sus aliados. Y se produce lo mismo que en la Segunda República Española, que se produce una metamorfosis del Partido Socialista. El Partido Socialista cambió en la Segunda República en la mitad y fue al Frente Popular. Y el Partido Socialista también ha cambiado, ha hecho una metamorfosis y fundamentalmente ahora ha diseñado un Frente Popular, como hizo en la Segunda República. Entonces, yo no tengo ninguna esperanza de que el Partido Socialista se transforme y cambie esas alianzas. Que haya muchos buenos socialistas y amigos míos y a los que admiro sin duda, pero el partido, cuando gobierna, un partido de esas características, tiene una inercia derivada más de la dirección que ha emprendido que de la tarea fantástica de unas personas u otras. No veo
ningún cambio ni ninguna transformación en el Partido Socialista, salvo que pierda el poder. Pero mientras esté en el poder, Sánchez está absolutamente, necesariamente vinculado tanto a ETA como a Esquerra Republicana de Cataluña, como a los partidos nacionalistas, como a Podemos. Pregunta José Manuel si empezar una batalla cultural no provocaría una radicalización de la sociedad. Las batallas culturales por naturaleza no producen ninguna radicalización en la sociedad. Lo que produce una radicalización de la sociedad es la falta de comparecencia cultural. Es decir, el gobierno que tenemos hoy del Frente Popular es una consecuencia de una reacción ante un planteamiento cultural de la derecha española. No, al revés. Cuanto menos presente, más radicales están ellos. Si tú te haces más presente en el ámbito de las ideas, pues das la batalla. No les radicalizas más, no es posible radicalizarles más. Están en la extrema radicalidad. ¿Para qué hagan un gobierno de Bildu, ETA, Esquerra Republicana, Podemos y el Partido Socialista? Si eso no es radicalidad, yo me pregunto qué es radicalidad. Eso no es radicalidad, eso es extremismo. Porque a mí la radicalidad, a mí me gusta que la gente de izquierda sea de izquierdas y la gente de derecha sea de derechas. Que sean un poco sean personas que vayan a la raíz de los problemas. Lo que no quiero es que sean extremos, ni en la izquierda ni en la derecha. No creo en el extremismo y creo en las raíces de lo que defendemos unos y otros. Y la cuestión es, si uno va a la raíz, siempre busca puntos de encuentro con otros. Si se queda en la superficie, se queda en la mentira y se queda en el complejo. Y yo creo que hay que saber ir a la raíz y no ser extremista. No abrazar los extremos, sino abrazar la verdad, que es donde está la raíz del problema que hoy tenemos en España y en el mundo occidental. En torno a posibles diques de contención o esperanzas de cambio, uno de los participantes habla de los países de Europa del Este, cita un libro del cardenal Sara, que expresa que cree que hay esperanza en Europa por las señales que ven Polonia, Austria, Eslovaquia. Entonces, una primera pregunta sería, ¿ves la misma esperanza que nos puede venir de estos países del Este? Y una segunda pregunta también en torno a estos diques de contención que decía es, Europa, de alguna manera, las instituciones europeas de alguna manera pueden ser dique de contención para los cambios que quiere promover este gobierno en lo económico y en lo político. Bueno, yo empezaría diciendo que primero uno tiene que empezar confiando en uno mismo y en sí mismo, en su persona, en su institución, en donde está, en su colegio. Y esa es su primera obligación. Y yo también creo que España se resolverá con una solución con los españoles. Es decir, no podemos esperar que la solución viene de otros lugares. Podrá haber algunos apoyos, sin duda. Habrá una exigencia de la Unión Europea para que el gobierno de España se discipline en el ámbito económico. Seguro. ¿Y es positivo? Seguro que sí. Pero no será la solución de nuestros problemas. Nunca podremos pedir a los europeos que nos resuelvan a nosotros, los españoles, los problemas que tenemos nosotros. Nosotros tenemos que ser capaces de asumir de otra manera el problema que hoy tenemos de nación en España, que es una crisis de enorme dimensión, ¿no? Y sabiendo que el resto de los europeos quieren a España, si no hay que tener ningún complejo de inferioridad. Ellos quieren a España, les gustaría que España se mantuviese unido, que no entrase en un colapso social. No hay que tener un complejo en ese sentido de que no nos quieren, no, pero nos tenemos que sacar las castañas del fuego nosotros. Lo que pasa en gobiernos como Polonia y como Hungría, que están denostados por la Unión Europea,
yo también tengo ese mismo concepto. Creo que son países, como decía el cardenal Sara, que son países que quieren mantener una identidad cristiana y que han vivido el comunismo y que no quieren en estos momentos sumarse a un relativismo moral que impregna mucho más a otras naciones europeas. Bien, pero dicho lo cual, no podemos esperar que desde Polonia o desde Hungría vengan soluciones para España. No, tienen que venir españoles que defendamos de una manera, que consigamos sumar, que consigamos aglutinar, que exijamos una alternativa política, que nos movamos en el ámbito de la cultura, de la universidad, que hagamos sumas, síntesis, sinergias con aquellos otros y que sepamos entender la verdad de lo que hemos vivido, de lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir, y que afrontemos la verdad de lo que tenemos delante de nosotros. Muy bien. Respecto de la Comunidad de Madrid, hay una pregunta de otro participante que dice: ¿qué le parece que Madrid no entre en fase 1 de desconfinamiento? Y comenta: los médicos que hemos vivido estos días metidos en una UCI, todo lo que ha sucedido, damos gracias a Dios porque sigamos en fase 0. E incluso lo haríamos más restrictivo. Vamos a ver, yo hoy he tenido un día muy feliz en casa porque mi hija pequeña, que es médico en La Princesa, es hematóloga, pero ha estado evidentemente en la primera línea y en la vanguardia en el coronavirus en su clínica, ¿no? Y entonces, por primera vez después de 40 días, 50 días, le hemos convencido para que venga a casa, porque tenía miedo de que nos pudiese contagiar a nosotros, ¿no? Entonces, dicho lo cual, yo he vivido con mucha proximidad el coronavirus desde mi hija pequeña. Y hoy es un día muy feliz porque estamos todos juntos en casa. Pero dicho lo cual, yo no estoy ni en la Comunidad de Madrid ni en la política activa. Y esa decisión, evidentemente, que es la de seguir en la fase 0, pues tiene evidentemente ventajas médicas y tiene también inconvenientes en el ámbito de que no puede pasar que la economía quede paralizada, ¿no? Yo soy ciclista y todos sabemos que cuando dejas de pedalear, la torta es segura, es monumental, ¿eh? Algo de pedaleo tienes que hacer, poco, pero a lo mejor tienes que hacer algo. Pero si te quedas parado, la bofetada es segura, ¿eh? Entonces, si paramos la economía mucho tiempo en nuestra España y en nuestro Madrid, pues evidentemente hay muchos riesgos. Ahora, a mí no me corresponde, no lo sé, no tengo datos, no tengo información para determinar si se podía pasar de la fase 0 a la fase 1 o no. Posiblemente desde el punto de vista médico hay más razones para seguir en el nivel en el que estamos, y probablemente desde el punto económico hay una gran angustia de que si se pasa mucho tiempo en el punto 0, pues vamos a tener unas consecuencias muy dramáticas en el ámbito social. Pero eso, quien lo puede determinar es quien tiene la información, quien está en el gobierno, quienes nos representa en algo tan importante como en la democracia es el gobernante, ¿no? Y desde fuera, pues yo no tengo una respuesta concreta a lo que usted me pregunta. Muy bien. Respecto del gobierno, hay varias intervenciones. La voy a resumir en 3 cuestiones. Una tiene que ver, pregunta si está en peligro el Poder Judicial. Otra cuestión sería si piensa que puede haber alguna otra injerencia de algún poder a través del propio Pedro Sánchez. Y luego, también relacionado así con el gobierno, dice, o hay una persona que dice: cuando hablo con personas de mi entorno que defienden la gestión y las ideas del gobierno actual, percibo en ellos una venda muy potente. ¿A qué piensas que se debe esta venda para no ver la realidad con datos? ¿Cómo podemos abordarlos para ayudarles a ver la realidad en temas muy evidentes? O sea, el gobierno, como antes he dicho,
más allá de la gestión, que yo creo que ha sido mala, del coronavirus, por razones obvias, porque se aceptó la manifestación del 8 de marzo, porque tardó tiempo en reaccionar y porque ahí se perdieron unas semanas absolutamente inequívocas. Dicho lo cual, yo no me quedo en la gestión del gobierno. Lo que me quedo es en la perversidad del proceso que este gobierno ha significado. Es decir, a mí lo que me angustia, y claro que el Poder Judicial es un objetivo de un Frente Popular, es el significado del mismo. Un Frente Popular no es simplemente una coalición de partidos, no solo es un gobierno Frankenstein, es un proyecto de ruptura cuyo objetivo es reemplazar una sociedad por otra, que es para lo que han hecho este gobierno. Entonces es evidente que de este gobierno yo no espero nada, todo malo. Y mi opinión es que la distancia con este gobierno es infinita y que no caben puntos de encuentro con este gobierno, porque su proyecto está pervertido. El día que rectifiquen, es decir, el día que diga el señor Sánchez, yo rompo con Podemos, rompo con Bildu, rompo con Esquerra Republicana de Cataluña, mi respuesta sería diferente. Pero hasta que no se produzca esa rectificación, de este gobierno no cabe esperar nada. Claro que hay que dialogar con este gobierno desde las instituciones, es decir, desde el mundo educativo, desde la comunidad autonómica, desde las universidades, desde los empresarios, de los sindicatos, pero en el ámbito político, partido político, mi opinión es que la distancia tiene que ser infinita, porque es un frente lo que tenemos delante de nosotros que existe para romper, para la ruptura con nuestro modelo de sociedad y buscarán cualquier pretexto para ocupar más el poder judicial, para colectivizar más nuestra sociedad, para subsidiar más y hacer del subsidio el único elemento de futuro de nuestra sociedad. Solo cabe ese proyecto. Insisto, si en un momento determinado hay rectificación, hay cambio de aliados, hay una tendencia a una modificación radical de la posición del Partido Socialista, cambiaré mi respuesta. Pero no lo veo. Y yo solo veo que está avanzando el Frente Popular y retrocediendo la alternativa política. Ese es el balance que yo hago desde el momento en el que el gobierno Sánchez entró en la Moncloa. Bien. Jaime habla, bueno, del aborto, que dice que es un debate que no está lo suficientemente presente en la esfera política, y pregunta qué podemos hacer para darle la vuelta a esta situación. Sí. Bueno, es el aborto y es la eutanasia y es la ideología de género y es el transhumanismo. Es todo un plano inclinado. Es verdad que todo arranca en nuestra Europa occidental en el momento en el que se legaliza el aborto, cuando se legitima socialmente el aborto. Y a partir de ahí se transforma el concepto de los derechos humanos tal y como están explicitados en la Declaración Universal de 1948. Después de la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa es que no se explicita el derecho a la vida porque ha habido tanta tragedia, tantos millones de muertos, que parece que es innecesario. Bueno, pero de ese silencio en aquella declaración luego se ha ido produciendo una transformación y se han enunciado falsos y nuevos derechos, pero solo motivados por nuestra comodidad. Es decir, es más cómodo decir a una chica que aborte para que no tenga un problema que decir que no aborte. Es más cómodo matar a un anciano o un disminuido psíquico que mantenerle en tu casa con todo el cariño que merece su dignidad humana. La muerte más digna es la muerte natural. Y por eso es muy importante entender pues, que ese proyecto que tenemos todavía delante de nosotros, la eutanasia, fundamentalmente es para servir a nuestra comodidad. No se hace por razones económicas o no. Se hace porque parece que ese nuevo ser humano, ese nuevo individuo,
fundamentalmente exige comodidad, comodidad y comodidad. Y entonces se le da un conjunto de falsos y nuevos derechos para vivir más cómodamente. Y esa es la expresión del relativismo moral. Y en esa batalla, pues sin duda hoy defender una posición en defensa de la vida o contra la eutanasia o contra el transhumanismo parece te conviertes en un retrógrado y un cavernícola. Bueno, pues no hay que tener complejos y hay que decir muy claramente que no todo lo nuevo es bueno, que los tiempos nuevos hay que discernir lo que son tiempos estrictamente nuevos o tiempos de decadencia o de crisis. En general, lo que es irreversible, porque es nuevo, pues es bueno. Pues que las mujeres trabajen, que fundamentalmente tengamos instrumentos hoy telemáticos de comunicación, es bueno. Tiene sus dificultades de comunicación, pero es bueno. Ahora, ¿por qué, aunque parezca nuevo, la eutanasia va a ser buena una ley de la eutanasia? ¿O por qué el transhumanismo es bueno? No, hay que discernir lo nuevo de la expresión de la decadencia, de la dignidad de la persona. Y en ese discernimiento hay que ser valiente. Y hay que tomar claramente posición. Y hay que saber sumar a todas las personas e instituciones que defienden lo mismo. Y no hay que dar por perdida la batalla, porque tenemos razón. Porque lo que no se puede establecer es una relación y un listado de supuestos falsos y nuevos derechos cuando son expresiones de la decadencia, de la degeneración y en el fondo de un desprecio de la naturaleza, de la dignidad de la persona. Esa era una de las razones del desorden en el que estábamos viviendo. Ahora, a ese desorden interior se ha producido un desorden exterior, que es algo así como la suma de un desorden interior derivado de nuestra manera de concebir la vida en estas décadas, con un virus exterior, la pandemia, que fundamentalmente va a acrecentar el desorden en el seno de nuestra sociedad. Para eso hay que tener fortaleza interior, hay que cambiar de actitud personal y tenemos que también cambiar las instituciones en nuestra capacidad de suma para defender principios básicos de nuestra sociedad. Hay otras preguntas, pero creo que has ido contestando a lo largo de tus intervenciones. Hay una así un poco más personal que pregunta Fernanda, ¿de dónde saca las fuerzas Jaime Mayor para no perder la esperanza y seguir luchando para que los valores no se diluyan en una sociedad anestesiada? Pues vamos a ver. Yo primero diría una tontería, pero 8 nietos que tengo entre 6 y un año, que yo creo que me revitalizan. Y segundo, pues porque yo he creído siempre que en la vida, nunca he creído en la vida que tu vida se puede reducir al éxito o al fracaso. No, en la vida tenemos éxitos y tenemos fracasos, pero el único fracaso de verdad es aquel que te lleva a la resignación y a no defender las ideas que tú tienes y a la pérdida de tu independencia, de tus convicciones y valores. Bueno, y eso ha sido una enseñanza, una lección de vida. Yo a veces he tenido momentos de máximo apoyo social cuando era ministro. No puedo decir más que gracias a los españoles porque me dieron un apoyo, un soporte social infinito. Pero luego, cuando he defendido lo que he defendido en la noche de hoy, lo que es el proceso de ETA y Zapatero, lo que es el Frente Popular, pues me queda muy solo. Bueno, pues yo creo que en ese sentido, lo único que puedo decir es que yo me encuentro feliz porque creo que he tratado de ser coherente con los principios y las convicciones que he tenido. Bueno, yo creo mucho en la providencia, probablemente yo en el año 80-81 lo lógico es que en aquellos años ETA me hubiese matado, era lo lógico. Sin embargo, providencialmente sobreviví y he creído siempre que en ese sentido pues tengo las fuerzas suficientes como para poder seguir defendiendo estos principios, aunque en ocasiones
pues estás solo defendiéndolos, ¿no? Pero estoy feliz. No tengo la necesidad de tener solo éxitos en mi vida, sino que he tenido siempre la necesidad de ser coherente con una manera de pensar, de sentir, que me han dado mis padres, que no hay milagro alguno, simplemente yo he podido mantener la fe de mis padres, he podido mantener el mismo sentido de la familia que mis padres, no me he avergonzado en modo alguno lo que mis padres me han enseñado, y probablemente eso es lo que te da una cierta fortaleza. Y he creído en cosas esenciales, y la fe, pues a mí también pues ha servido un soporte permanente para defender todos estas grandes cuestiones en momentos de adversidad. Y algunas últimas cuestiones que tenemos, que nos han llegado, que tiene que ver con esto último que has dicho. ¿Cómo ves el papel de la Iglesia una vez que se supere la crisis sanitaria? Y en relación también con esta cuestión, el PNV, que es un partido que bueno, democristiano podríamos decir, dice Enrique, ¿no tiene ninguna línea roja? Bueno, vamos a ver, son preguntas tan distintas las dos, pero voy a tratar de ser breve y diferenciar ambas, ¿no? El PNV es un partido que sin duda desea esencialmente el poder, y el Partido Nacionalista Vasco forma parte de un deseo también de que un día el País Vasco sea independiente, a cámara lenta, pero ese es su sueño. Ahora bien, el Partido Nacionalista Vasco va a tener un riesgo, porque el Frente Popular que antes he descrito, ese Frente Popular que llevó la moción de censura a Rajoy, ese Frente Popular lo que quiere es sustituir al PNV en no mucho tiempo en el País Vasco. Y la suma de Podemos, del PSOE y de Bildu, es decir, la expresión de FETEN del Frente Popular, aunque el PNV esté, pero es de segunda, los esenciales son Esquerra Republicana y ETA, y evidentemente de paso Podemos. Pues el PNV tiene que tener el riesgo de que si en las elecciones autonómicas de julio la suma de esos tres partidos superase los 37 o 38 diputados, que es lo que da la mayoría absoluta en el País Vasco, que tenga cuidado. En la medida que continúa el Frente Popular en España, habrá un deseo de que haya un Frente Popular de izquierdas en el País Vasco, donde sobra el Partido Nacionalista Vasco. ETA nació no como organización terrorista estrictamente, nació como un proyecto de ruptura de España, nació para romper España y nació como alternativa al Partido Nacionalista Vasco. Y nació para que hubiese un orden social distinto, y por eso fue aliado con Zapatero cuando en 2004 Zapatero determinó un cambio profundo del Partido Socialista. Bueno, la Iglesia, la primera pregunta, pues la Iglesia a mí me gustaría que estuviese más presente en el debate cultural. A mí me gustaría que la Iglesia, más allá de lo que es su tarea principal, pero es una institución que debe estar presente en la vida pública, desde el respeto, sin duda, a lo que significa los poderes públicos y políticos. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero en el ámbito cultural, en el ámbito de las ideas, la Iglesia española tiene que estar presente. A mí lo que más me preocuparía es que se colocase de perfil frente al proyecto del Frente Popular que tenemos en España. Esa tendencia a decir, por razones históricas, porque fue muy beligerante hace 70 años, porque fue parte de la cruzada nacional del año 36, ahora toca ponerse de perfil en la batalla cultural. Bueno, eso es un profundo error. Y creer que ese Frente Popular al que antes me he descrito no tiene en la Iglesia un objetivo permanente, porque lo que quieren es modificar un orden social por otro, donde la Iglesia
en el que hoy vivimos tiene un papel estelar y quieren, sin duda, en un momento determinado, hacer el daño mayor que puedan para que la Iglesia cada día esté menos presente en nuestra sociedad. Y España, en el ámbito moral, pues sin duda tiene en la Iglesia un elemento esencial, consustancial con la propiedad de España. De la misma manera que la monarquía, habrá fuerzas dentro de ese frente popular, ya lo están demostrando, que también otra institución que estorba. España tiene dos instituciones esenciales, más allá de los partidos políticos. Es la Iglesia y la monarquía como elementos consustanciales con el propio concepto de España. España es mucho más que la Constitución democrática del año 78, que debemos de apoyar decisivamente y siempre. Pero España, si profundizas más en su significado, te encuentras con la Iglesia, con la fe y con la monarquía. Y entonces los que quieren socavar un orden por otro, pues evidentemente tienen esas dos instituciones dos objetivos a batir, de maneras distintas y a ritmos distintos, pero de modo obsesivo. Muy bien, Jaime, pues voy a dar el paso, si te parece, a José Ignacio para que cierre esta sesión y luego abriré los micrófonos para que te den todos los participantes en esta conferencia un aplauso. Gracias. Bueno, Jaime, hoy ha sido un honor para nosotros tenerte esta noche aquí en Torcal. Yo de lo que has contado, bueno, me quedaría en primer lugar, has dibujado un paisaje bastante negativo y oscuro, ¿no? Pero como decías, en una sociedad donde vivimos muy anclados en la comodidad y que todo se resuelve, pues viene bien una dosis fuerte de realismo, ¿no? Que no has contado, ¿no? De todo lo que has dicho, yo resaltaría tres cosas, ¿no? Una es que no vamos a vivir igual que como hemos vivido hasta ahora, ¿no? Ni económicamente ni socialmente, ¿no? Lo segundo es que nos has transmitido que es fundamental para afrontar el futuro el cambiar internamente, ¿no? Que nos fortalezcamos internamente, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? Tanto espiritualmente, con cultura, ideas, pero hay que coger fuerza, ¿no? Y luego ya, como punto final, la tercera idea, que más que una idea es un llamamiento que nos hacen, ¿no? Ya de como mirando hacia adelante siendo positivo y con esperanza, ¿no? Un llamamiento a que demos la batalla cultural y de las ideas, ¿no? Y que para eso pues hace falta que nos quitemos los complejos, que cada uno de nosotros pensemos qué podemos hacer para hacer una sociedad pues mejor, cómo recuperar esos valores y cómo participar en definitiva pues en la vida pública pues a través de los medios de comunicación, en la educación, en las actividades sociales, en la acción social, etc. ¿no? Y bueno, y principalmente eso, ¿no? Un llamamiento a que participemos, ¿no? Desde esos valores, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jaime, ha sido un honor. Gracias a vosotros. Tengo que decirte que tengo aquí a mi mujer, Fernanda, que trabaja con tu hija María. Ya lo sé, ya tenía la información Habla maravilla de ella, ¿no? También María de ella, ¿eh? Así que nada, muchísimas gracias, ha sido un privilegio para nosotros y nos quedamos con esta Y Patricia, gracias. Muchas gracias a todos por vuestra paciencia. Gracias. Gracias. Gracias, Jaime. Bueno, ahora quiero salir. Y es que le veo, porque yo veo porque yo le digo, buenísimo, me sorprende,